Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! Elon Musk nació en Sudáfrica, pero con 17 años se mudó a Canadá. Gracias a un intercambio, acabó estudiando en la Universidad de Pensilvania. Además de ser CEO de SpaceX, Neuralink y de Boring, también ayudó a crear empresas como PayPal, SolarCity y Hyperloop. La versión estadounidense de Forbes le colocó en el puesto 25 de los más poderosos del mundo en esta última edición. Está revolucionando el transporte, tanto en la Tierra como en el espacio. Tesla Motors, su fabricante de automóviles, está fabricando vehículos completamente eléctricos al mercado masivo, mientras que SpaceX, la compañía de cohetes de Musk, está valorada en más de 20.000 millones de dólares. ¿Cómo consigue lograr tanto éxito y ser tan productivo? Pues estas son las 10 claves del éxito. La primera, nunca rendirse. Si realmente crees en lo que haces, trabaja duro. No te tomes nada personalmente. Y si algo bloquea una ruta, encuentra otra ruta. Nunca te rindas. La 2, que te guste realmente lo que haces. Hacer aquello que te gusta es libertad y querer lo que haces es felicidad. La 3, no escuches a gente pequeña. Muchas veces, cuando empiezas un proyecto de una empresa o negocio, habrá mucha gente que te criticará, que te dirá que no va a funcionar, que estás loco o que eres un soñador. Curiosamente, en la mayoría de las ocasiones, esa gente que dice todas esas cosas no tienen méritos empresariales o algún proyecto o alguna base para fomentar lo que dicen. A todos ellos, Elon Musk los llama gente pequeña y tiene la solución para lidiar con todas estas críticas. No escucharlas. La cuarta es tomar riesgos. Hay una anécdota de Elon Musk. Para 2006 poseía una cantidad exorbitada de dinero, muchos millones de dólares que había ganado por la venta de PayPal y de eBay, pero la venta de Compaq y sus otras empresas SpaceX y Tesla iban viento en popa. Sin embargo, en 2008 llegó la crisis económica, la cual golpeó fuertemente a Musk y a sus empresas. Tanto es así que para 2008 Elon Musk solo tenía 3 millones de dólares de todo lo que poseía. Su empresa más afectada era Tesla, a la cual tenía muchísimos empleados a los cuales les tenía que pagar su salario. La mayoría de las personas hubiera pensado, lo mejor es cerrar Tesla e irme con mis 3 millones de dólares que me quedan. Pero Elon hizo todo lo contrario. Inyectó todo su capital a Tesla y con arduo trabajo esta empresa salió adelante. Hoy en día, Tesla factura millones de dólares. La quinta es, haz algo importante. Musk posee 3 empresas que realizan cosas innovadoras e importantes. SolarCity, empresa que se dedica a aprovechar la energía solar. SpaceX, empresa dedicada al transporte aeroespacial, y Tesla, empresa que se dedica a la producción
diseño y venta de automóviles eléctricos. La sexta es enfocarse en la señal, no en el ruido. Se refiere a que cualquier negocio que realicemos debemos enfocarnos en hacer un producto de calidad y siempre intentar mejorarlo. Musk comenta que en sus empresas la mayoría del dinero que ganan se reinvierte en tratar de mejorar la calidad del producto. La séptima es buscar personas que resuelvan problemas. Quizá te parezca extraño, pero cada vez es más común encontrarse con la figura del solucionador de problemas dentro de las grandes compañías. El contar con esta figura implica un atajo a la hora de superar obstáculos que impiden la consecución inmediata de los objetivos. Y es que la gestión de equipos de trabajos implica desarrollar estabilidad dentro del grupo. Y será más fácil si se cuenta con personas con capacidad de solucionar problemas. La octava es atraer a los mejores, es decir, buscar a los mejores para cada cargo en tu empresa. La novena es realizar un gran producto. Musk menciona que siempre cualquier negocio que realices tendrás competidores y siempre tienes que enfocarte en que tu producto sea grandioso. No basta con que tu producto sea un poco mejor que el de la competencia. Siempre tienes que enfocarte en que tu producto sea mucho mejor que el de tu competencia. La décima y última es trabaja súper fuerte. Para comprender lo que es trabajar, Musk da un ejemplo. Cuando su hermano y él empezaban a estudiar su primera empresa, rentaban una pequeña oficina en la cual había un sillón y una computadora y dormían un poco en ese sillón y estaban trabajando en la página web 7 días a la semana todo el tiempo. Cuando inicias una empresa hay competidores que están trabajando 50 horas semanales, así que tú tienes que trabajar 100 horas. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.